ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas, vuestro espacio en el cual damos respuestas a cualquier duda y cualquier pregunta relacionada con la jurisprudencia islámica, lo que llamamos la ciencia o el dominio del fiqh al-islami, la jurisprudencia islámica. Para ello, para dar respuesta a todas esas dudas, tenemos aquí con nosotros a los dos hermanos expertos en ese campo islámico. A mi derecha tengo al hermano Mohammed Said Alides. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenido. Y a mi izquierda tengo al estimado hermano Tawfiq Shidadi al-Harraq, bienvenido con nosotros. Assalamu alaikum. Para hacernos llegar vuestras preguntas, tenemos abierto desde estos momentos el número de teléfono, que es el siguiente que van a ver en pantalla, que es el 911 73 02 51. 911 73 02 51. Y también pueden enviarnos sus preguntas a través de el servicio de mensajería a través del número 25588. 25588, poniendo CTV, C de Córdoba, TV, espacio seguido del mensaje. Y también tenemos nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Sin más, pasamos al tema principal con el que vamos a empezar hoy, inshallah, y luego ya pueden hacernos llegar todas sus preguntas, bi'idhnillah. Habíamos tratado las bases principales del fiqh al-islami y nos habíamos quedado con la base primordial y principal, que es el Corán, el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tenemos otra base que es también muy importante, que es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si me podéis dar una identificación, digamos, un resumen de lo que es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه. En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día de juicio final. Estamos hablando de las fuentes de legislación, lo que se denomina en las ciencias de los derechos de los fundamentos del derecho islámico, masadir al-tashri'. Habíamos mencionado que 4 son consensuadas entre nuestros sabios, que es el Corán, la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tradición profética, el consenso entre nuestros sabios, entre las generaciones del Islam, y luego la analogía, o lo que se denomina al-qiyas, el Corán, la sunna, el ijma' y el qiyas. La sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a la hora de definirla, a la hora de darle, digamos, un significado, hay que tener en cuenta la base o el dominio que trata con esa sunna, porque la sunna para el muhaddithun, para los sabios del hadith, es diferente que la sunna para los sabios de los fundamentos del derecho islámico, y también es diferente para los fuqaha, para los juristas. La sunna para el muhaddithun es todo lo que se narró del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que contiene sus dichos, sus hechos, sus aprobaciones e incluso sus características humanas y todo lo que engloba su vida, sallallahu alaihi wa sallam. Dichos, hechos, aprobaciones, ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. Todo lo que tiene relación con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eso es el objetivo del estudio de los sabios del hadith, porque narran todo lo relacionado con su tradición profética, su vida personal, sus acciones, tanto en el aspecto de sus prácticas y sus acciones legislativas y sus acciones humanas. Pero cuando hablamos de los sabios de los fundamentos del derecho islámico, tratan con la sunna como una fuente de legislación, entonces se concentran en lo que nos transmite un juicio legal y lo limitan entonces a huwa qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu. Todo lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el contexto de la legislación, los juicios legales, todo lo que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como legislador, no como ser humano, ni también teniendo en cuenta el matiz en la situación o en el contexto que aplicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esa acción, y la aprobación, sea negativa o sea positiva, sea afirmativa o sea negativa.
al-taqrir. Y luego la sunna para los fuqaha ya entra en la consideración del juicio, ¿no? La sunna para los fuqaha es lo que no es obligatorio. Tenemos los 5 juicios legales: al-wajib, al-mandub, al-mubah o al-haram y al-makruh. Y el mandub, al-mandub es la sunna del profeta Muhammad. Cuando los fuqaha dicen una cuestión es sunna, se refieren a que no es obligatorio. Pero cuando los muhaddithun dicen esto es sunna, es lo que se narró del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, la palabra sunna adopta un significado diferente según o dependiendo del campo en el que se esté manejando esa terminología, ¿no? Cada campo tiene una terminología diferente. Digamos, pero resumen, es toda la tradición profética de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda su vida, sus viajes, sus acciones, sus decisiones, sus actos de adoración, su trato, etcétera, todo al fin y al cabo engloba el término de la sunna. La sunna en árabe es la senda, es el camino. Entonces todo lo que nos legisló el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nosotros es una senda a seguir, ya que es nuestro ejemplo a seguir. Hermano Tawfiq, ¿cuáles son los métodos para determinar si algo realmente forma parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam o no? Y además, otra pregunta que tengo, y es que muchas personas tienen una confusión a la hora de determinar si algo es sunna o no. Muchas personas ven, digamos, la realidad del Islam en blanco y negro. Una cosa es o halal o haram, o permitido o prohibido. En realidad existe una realidad muchísimo más policromática, se puede decir, muchísimos colores. Existe algo que es mandub, algo, ¿no? Sí. ¿O me equivoco? No, es totalmente correcto. Los juicios en el derecho islámico, como bien ha explicado el hermano Muhammad, son 5. Cuando uno llega a la edad de taklif, la responsabilidad legal, pues su vida gira entre 5 juicios, desde lo obligatorio, lo recomendable, lo prohibido, lo detestable y lo permitido. Estos son más o menos los 5 juicios, y ya de aquí vemos que son más de 1 o 2. Y la hora del sunnah será muy recomendable pues comentar a todo el mundo que la sunnah es tan importante que el Corán. Hay mucha gente, no, es que no está en el Corán, pero ¿dónde está la sunnah? Sí. Esta confusión, pues la verdad hay que corregirla. El Corán lo podemos quizás considerar como la parte teórica, y la sunna es la parte quizás la praxis del mismo Corán. El Corán nos dijo pues hay que rezar, nos dijo hay que ayunar, pero nos dijo cómo y cuándo y dónde. Esta explicación lo detalla la sunna. Lo detalla, exactamente. Entonces, la sunna es tan importante que el Corán. Y por eso lo que nos interesa sobre todo es la definición de los juristas de los derechos el fundamento del derecho islámico, o sobre el fiqh en el tema de la legislación, que es todo lo que ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues dicho, todo lo que ha hecho son sus hechos, y todo lo que ha aprobado nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él. Aprobaciones se refiere a algo que ha pasado en la presencia de nuestro amado y querido mensajero, la paz de Allah sea sobre él, o en su ausencia, pero lo ha aprobado con un silencio, o incluso a veces con una buena sonrisa. Y estas 3 cosas forman parte de la legislación que debemos de ahí determinar el veredicto legal, siguiendo estos pasos. Muy bien, Barakallahu Fik, tenemos una llamada desde Ceuta. Nos llama la hermana Khadija. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adelante, hermana. Mi pregunta, bueno, tengo 2 preguntas. Primera, tengo mi amiga que su suegra se murió y toda su vida no devolvió el ayuno de la regla. Y quería saber qué podría hacer ella por su suegra, porque ella ahora ya está muerta. Sí, pero su suegra no tiene hijos. Sí. ¿Tiene hijos esa suegra? Sí, tiene varones, sí. Musulmanes, ¿no? Sí. Vale. ¿Saben exactamente los días que ha faltado del ayuno? Los hijos no, lo sabe ella. Pero sabe el número, ¿no?, de los días que ha faltado. No, yo no lo sé, pero ella, yo creo que sí, porque son muchos años. Vale. Entonces ella quiere saber, porque quiere ayudarla y no sabe cómo. Muy bien. ¿Qué se le podría asesorar? Sí. La segunda pregunta, por favor. La segunda pregunta es mi hija, que quiere entrar a un conservatorio de música, aprender a tocar el piano. Sí. Y quería saber si es haram o halal. Muy bien. Barakallahu Fik, hermana. Salam alaikum wa rahmatullah. Venga, gracias. Salam alaikum. A usted, salam alaikum wa rahmatullah. Muy bien, si queréis
dejamos un momento las preguntas, seguimos en la línea de la sunna porque hay muchísima confusión en realidad, especialmente entre algunos jóvenes que realmente manejan muchos términos sin saber realmente lo que significan esos términos, ¿no? Hermano Mohammed. Exactamente el camino, ¿no?, para profundizar en las ciencias islámicas y tener un bagaje respetable que nos ayuda como musulmanes a nivel de nuestras obligaciones individuales y luego para difundir ese conocimiento es el camino del conocimiento. Nos debemos que formar bien, sobre todo en las cuestiones de la religión, porque es algo tan sagrado y hablar en nombre de Dios y hablar en nombre de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es desempeñar una función muy peligrosa, y si guías mal a la gente o si respondes ante unas cuestiones erróneamente, sin haber hecho el esfuerzo, sin tener ese bagaje, sin tener esa preparación, pues es una grandísima responsabilidad. Muchos hermanos, muchos jóvenes, muchos principiantes en ese camino de conocimiento confunden esos términos, utilizan unos términos sin saber lo que significan realmente, y tienen que tener en cuenta el peligro y la importancia de esas cuestiones. La sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un mar sin fondo, tenemos muchísimos libros y vamos a mencionar el tema de la recopilación de la sunna, solamente hablando de los libros más auténticos, ¿no?, los 6 o 7 libros considerados por nuestros sabios más auténticos de la sunna, pues contienen cientos de miles de hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y aquella persona que se denomina mufti o se denomina mujtahid, que pronuncia, digamos, unos dictámenes jurídicos en torno a cuestiones que carecen de argumentos directos, debe de tener ese dominio, no solamente a las ciencias del hadith y a los hadithes, a la sunna, a kutub sunna, a los libros de la sunna, sino a otros dominios, que es la lengua árabe, que es los fundamentos del derecho islámico, incluso la lógica, que es las reglas que han establecido nuestros sabios para interpretar esos argumentos. Exacto. Que el tema de la religión no es un campo abierto para cualquiera, que es una especialidad muy crítica, que es una especialidad muy peligrosa, y que debemos de tratar con ella con muchísimo respeto. Exacto. Yo, permitidme que haga una metáfora, yo siempre digo que la religión en general, cualquier religión, es como la energía nuclear, que realmente produce muchísima energía positiva, pero si algo va mal puede resultar en muchísima destrucción, ¿no? Por lo tanto hay que tratar con los libros sagrados y con los textos con muchísimo cuidado, manejando las herramientas que los eruditos tienen que tener para manejar dichos textos. ¿No es así? Correcto. Hay que prepararse. Sí. La ciencia del hadith es toda una disciplina, y incluso hoy mismo en las facultades de teología islámica es una carrera que se estudia. Yo no puedo hacer una operación quirúrgica, ni mucho menos recitar algo de medicina a alguien, porque no conozco medicina. Es lo mismo. Alguien que se atreve a decretar fatwas sin estar preparado, pues está cometiendo pues un gravísimo error. Exacto. Especialmente porque los textos están en un idioma que es el árabe, pero antiguo, y muchos jóvenes no manejan ese idioma muy bien y tienen que prepararse mejor. Tenemos las preguntas que ya se han planteado y tengo otras preguntas, pero empezamos por la del teléfono, que es la hermana Jadilla desde Ceuta, nos dice que su suegra debe ese ayuno. ¿Qué le aconsejamos? Sí, si una persona tiene, digamos, una deuda pendiente del ayuno obligatorio, que es el ayuno de Ramadán, una vez, digamos, que fallece esa persona, esa deuda sigue pendiente, y los que deben de saldarlas son sus familiares cercanos, sus hijos. Si están los hijos, si no el marido, y luego pues los hermanos. Al ser su suegra no es la persona indicada, digamos, para saldar esa deuda de esa persona. Lo deben de hacer sus hermanos. Si saben aproximadamente los días que ha faltado de ayuno, lo tienen que llevar a cabo, siempre, digamos, inclinándose por la probabilidad o la opción más, la opción menor, ¿no? Y para salir de dudas es preferible también que saquen una fidya, inshallah ta'ala, para compensar esos días, y así, inshallah, esté libre de carga ante Allah subhanahu wa ta'ala. Pero no sería la primera persona que debe de saldar esa deuda, su deuda, ¿no? Tienen que ser sus familiares cercanos. Barakallahu fik. En cuanto a la segunda pregunta, dice que su hija, creo que de 10 años aproximadamente, se quiere meter en un conservatorio de música y aprender a tocar el piano. ¿Qué le aconsejamos a la hermana?
Pues el tema de la música, que ya Sí, hemos hablado ya del es tema. un tema Sí. que bastante divergente, pues sigo la opinión de lo que han prohibido, sigo la opinión de lo que han permitido, pues ella pues debe elegir. Siguiendo la opinión de que la música es prohibida, pues no hay que ir. Y si, siguiendo la opinión de la música con condiciones islámicas que hemos explicado, está permitida, pues puede ir a estudiar. Muy bien, tenemos algunas preguntas que nos llegan por mensajes de texto, y una pregunta nos dice, y esta pregunta es muy parecida a una que nos ha llegado por Facebook, y dice: ¿puede una mujer salir de casa sin el permiso de su marido? Y otra, que es la que nos llega por Facebook, dice: salir de casa para ir al masjid sin el permiso del marido, teniendo en cuenta que el marido no aporta ninguna razones, digamos, que justifiquen su postura, digamos. Son totalmente diferentes, ¿no? Sí. Salir a la mezquita o salir a hacer otras gestiones. La mujer, desde luego, tiene la amplia potestad, ¿no?, de poder salir a la calle por cualquier necesidad, ¿no? Si es una necesidad extrema o si es una simple necesidad de gestiones diarias del día a día, no tiene que pedir permiso cada 2 por 3, pero si es para cuestiones, digamos, importantes, o que haya un acuerdo entre el marido y la mujer, que se consulten, digamos, en cualquier decisión o cualquier salida, o si va a visitar a algún familiar, o si tiene que ir a hacer alguna gestión importante que entra, digamos, en ese pacto y en ese acuerdo, debe de consultárselo, y no es consultarle, sino informarle de que es su derecho, ¿no? Imagínate, pues un marido sale de casa, es una ama de casa, el marido no tiene constancia de que su mujer tenía que salir por alguna cuestión importante, llama a casa, no está, se puede preocupar, no tiene el teléfono apagado, se puede montar toda una historia y se puede evitar, digamos, informando, ¿no? Al fin y al cabo es tu cónyuge, es tu marido, y él también le debe informar. Puede salir para hacer sus gestiones perfectamente, pero para cuestiones que son importantes, que les atañen como pareja, tiene el derecho de que al menos le informe. En el caso de las mezquitas, un hombre no puede negarle el derecho a su mujer de acudir a la mezquita, porque tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la tamna'u ima Allahi buyut Allah, no le neguéis a las siervas de Allah subhanahu wa ta'ala que acudan a su casa, ¿no? Pero salvo si salir pero la mujer no tiene la obligación de asistir a los rezos en comunidad o asistir a la mezquita, en cambio el hombre sí. Nosotros como hombres tenemos la obligación de acudir a la mezquita, la mujer es opcional en su caso y tiene más recompensas rezando en su casa que en la mezquita, desde luego, pero es recomendable que las mujeres también vayan a la mezquita, que asistan a las charlas, a las conferencias, a los sermones, pero siempre tiene que ser consensuado, siempre tiene que ser consultado y informado. Si es por alguna causa jurídica, no debe de salir. Si es por el mero hecho de querer, digamos, ejercer una autoridad, que sepa que el marido aquí está faltando a una orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos llega otro mensaje de texto que nos dice si durante el periodo de lactancia de una madre puede faltar al ayuno de Ramadán. ¿Qué hace si una mujer está dando el pecho, amamantando a su bebé? ¿Qué hace durante ese mes? En la lactancia, pues teniendo en cuenta el estado de salud, si ella, pues por una razón u otra, ve que el ayuno le va a afectar, pues le está permitido el ayuno. Esa es una pregunta que se dirige a un médico especialista, pero en el caso que ella, pues se supone que el ayuno le va a afectar a ella o incluso al bebé, pues le está pues totalmente permitido pues romper el ayuno. El tema es cómo recompensarlo. La pregunta sería cómo recompensarlo. Pues desayunar está permitido, alhamdulillah. Pues la opinión del jumhur, de la mayoría, es recompensar aquellos días. Otra opinión, recompensar con el fidya, más o menos es aquí de España, pues 5 euros por día comido. Pero también nos consta otra opinión de Abdullah ibn Abbas, el noble compañero que Allah está complacido con ella. Ella faltó al ayuno no por su voluntad propia, es por un motivo lógico que es la lactancia. Pues esta opinión también es válida, que es dar 5 euros solamente el fidya. Muy bien, barakallahu fik. Tenemos al teléfono a Ummu Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Salam. Adelante. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mira, quisiera hacerte una pregunta. Ajá. Yo tengo una hermana. Sí. Estaba de novio con un muchacho. Ella tiene 19 años Ok. y él tiene 21 años. Sí. Se conocieron en el instituto. Ujú. Empezaron a salir. Resulta que nosotros aconsejáramos de hacer el act. Nada. Resulta que la madre está en contra. Ajá. De que sé que no, que los muchachos son todavía jóvenes Sí. y que vivan la vida. La madre de él, ¿no? Sí, Muy bien. de él. Sí. Y el problema que es la diferencia de económica, que ella tiene dinero y nosotros somos gente humilde. Ok. Por eso, ahora nosotros sabemos al hacer el act si es halal o haram. Ok. Sin el consentimiento de la madre del novio en este caso. Exactamente. Ambos son musulmanes, ¿no? Sí, Barakallahu fik. Muy bien. Intentaremos contestar la pregunta, inshallah. muchísimas Barakallahu gracias. fik. Salam alaikum wa Barakallahu rahmatullah. fik. Muy bien, pues os lanzo la pregunta. ¿Qué hacemos en este caso, hermano Mohamed Said? Yo soy de la opinión de que siempre el tema del matrimonio tiene que ser consensuado familiarmente. Sus padres no le pueden negar el derecho de que se case con esa chica, sobre todo si quiere, sobre todo si hay la aceptación de la otra familia, pero es muy importante la aceptación familiar por su parte porque insisto en que la relación matrimonial o la vida matrimonial no depende solamente o no se limita a la relación de dos personas, sino implica también unas relaciones interfamiliares, un mestizaje, una mezcla de linajes, unas visitas familiares. Y si la persona más importante para un ser humano, que es la madre, no aprueba esa relación, poco éxito va a tener. Les recomiendo que aboguen por el diálogo, por la comunicación, por intentar convencerla y llamarle la atención a que está, digamos, obligando a su hijo a que esté en una situación ilegal, una relación extramatrimonial ilícita y por lo tanto debe de facilitarle el camino del halal, el camino del matrimonio, el camino del bien. Pero si se niega y se cierra, yo no les recomendaría que hicieran el act porque eso puede acarrear otras consecuencias y complicar más la situación. Muy bien. Hermano Tawfiq, te llamo la atención a dos cosas que ha dicho la hermana. Primero, que el argumento que presenta la madre de él es que vivan la vida, es decir, que aún son jóvenes, que vivan la vida, es una expresión que ha usado la hermana Mohamed. Y la segunda es que la familia de ella, de la chica, son muy humildes y tenemos un texto coránico que dice «In yakuna fuqara yughnihumullahu min fadlih». Es decir, si son humildes, si no tienen medios económicos, recursos, Allah subhanahu wa ta'ala ya les abrirá las puertas de su sustento. ¿Qué decimos en este caso? Especialmente contestarle estos argumentos, porque quizá al contestar este tipo de argumentos se facilita un poco el diálogo entre ambas familias, ¿no? Pues se ve el peso de la realidad sociológica que pues, los musulmanes están viviendo, pues a veces incluso a justificar cosas contrarias a nuestra religión islámica. Sí. Viviendo en un contexto así sociológico donde pues mandan valores de la sociedad del consumo, valores del culto del cuerpo, valores de las relaciones un poco que no respetan el corpus valórico del Islam, pues esto es fruto de una cultura pues que no necesariamente está de acuerdo con el Islam, que vivan su vida. Pues la vida, ¿cuál es la vida? El bienestar de la vida, el concepto de la felicidad. Incluso la vida desde un punto de vista coránico es قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي, es decir, di que mi oración, mis sacrificios, mi vida, incluso mi muerte es por Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, una vida que no es vivida en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Pues la verdad me extraña mucho que la madre, que debe transmitir valores islámicos a su hijo, en este caso está haciendo totalmente lo opuesto al Islam, que está de una manera u otra pues apoyando a su hijo a seguir pues unos valores contrarios al Islam, y esto yo creo que es alarmante. Pues aconsejamos a la madre que recapacite y que haga otra lectura de la vida en sí misma y los valores, y que aconseja a su hijo de ir por el buen camino y que se apresure en legalizar esta situación. Que su hijo y con la chica que él ama y todo esto, pues tendrán un matrimonio feliz y que ellos dan su buen visto y tendrán una familia, inshallah, en vez de quizás ir por otros pretextos que incluso pueden acarrear consecuencias negativas.
Bueno, pues pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que les facilite el camino a estos jóvenes y que inshallah se solucione el problema, la situación de la mejor manera posible, inshallah. Tenemos al teléfono al hermano Muhammad desde Madrid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi pregunta que estoy casado y mi mujer es cristiana y inshallah quiere convertir al Islam. Ajá. Su pregunta, porque ella tiene muchas preguntas. La primera, que se puede rezar en castellano o es válida sus oraciones y también o se puede rezar en árabe. También la segunda pregunta, que si puedes recomendar un libro en castellano, porque yo tengo Corán en casa, pero ya sabes, con las explicaciones ya no son suficientes para que desde mis conocimientos y todo a explicarla, pero todavía siento que faltan muchas cosas para que ya aprendí muchas cosas y también si puedes decir desde allí también, porque estamos en directo también viendo vuestro programa y Barakallahu fik. Muy bien, Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bien, entonces la primera pregunta del hermano Muhammad es si puede rezar en español al principio o cómo lo aborda al principio de su... La oración tiene unos dichos establecidos y unas acciones establecidas, ¿no?, que forman parte del cuerpo de la oración. Hay dichos que son pilares y hechos que son pilares. Y esos dichos que son pilares de la oración deben de llevarse a cabo en árabe. La recitación del Sagrado Corán tiene que ser en árabe, Surat al-Fatiha, al-Takbir, Takbirat al-Ihram tiene que ser en árabe. Todos los dichos, salvo el dua, se puede llevar en otro idioma. En los casos de los hermanos que acaban de abrazar el Islam o tienen alguna dificultad de aprender el árabe, una persona mayor que no puede aprender el árabe, una persona conversa de otra habla que todavía no ha llegado a perfeccionar la lengua árabe, es lo mínimo que se exige en la oración. Se le permite, inshallah ta'ala, como digamos, medida transitoria provisional, que acuda al dhikr, que haga el dhikr mientras, en el tiempo debido para recitar Surat al-Fatiha. ¿Qué tipo de dhikr? Dhikr que diga Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Por ejemplo, si Surat al-Fatiha son 7 versículos, que diga el dhikr mientras está haciendo un esfuerzo para memorizar, el takbirat, etc. Y es recomendable que los hermanos lleven a cabo los rezos en grupo detrás de un imam para que el rezo correcto del imam les cuente a ellos como correcto, porque el imam asume digamos, la responsabilidad de la corrección del salah, y también al rezar junto a otros hermanos y a otras hermanas es una manera de aprender, ¿no?, porque escucha lo que dice el imam y le responde al takbirat, al tasmi', al tahmid, etc., y también escucha la recitación del Surat al-Fatiha. Lo que es obligatorio en su caso para rezo, que memorice Surat al-Fatiha al menos, y que perfeccione el tema de al-Takbir y el Tasbih y el Tasmi' y el Tahmid. Decir Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, y el Tashahhud al-Akhir, Tahiyatullah, etc. Todo eso, inshallah ta'ala, que haga un esfuerzo. Hay, alhamdulillah, material. Nosotros, a través de nuestro canal también lo puede aprender, bidnillahi ta'ala, y también hay libros, hay páginas web en internet, y mientras tanto puede acudir al dhikr como alternativa, inshallah. Sí. Y añadir una cosa con tu permiso, y es que el Fatiha son 7 versículos muy cortos, es decir, con un poco de tiempo se puede aprender perfectamente, y lo digo por experiencia, por personas que no son árabes, que los han aprendido en muy poco tiempo, y alhamdulillah llevan a cabo el rezo de forma perfecta en árabe, ¿no? Pero tal y como ha dicho el hermano Muhammad, como medida transitoria se puede hacer este tipo de prácticas. En cuanto a los libros, tú que eres un experto en libros en muchos idiomas, alhamdulillah, ¿qué tipo de libros le podemos recomendar al hermano y a la futura hermana, inshallah, en español, que le introduzcan al Islam? Especialmente porque, no sé si estás de acuerdo conmigo, que una aproximación al Islam a través del Corán directamente incluso puede hacer de obstáculo, incluso dificultar, ¿no?, el entendimiento del Corán, porque el Corán tiene un lenguaje, digamos, un poco, ¿no?, elevado. Pues la verdad que sí. Primero felicitamos a la hermana y también al marido en este caso por los esfuerzos que están haciendo.
Siempre para aproximarse al Islam, el Corán, el libro, como entrada, no es lo mejor que aconsejamos, por experiencia también. El Corán en árabe, incluso para los araboparlantes, les cuesta, si no hay un tafsir, un libro de exégesis e interpretación al lado. Aconsejamos a la hermana en este caso, primero que estudie un libro que está al alcance en la web sobre las creencias islámicas. ¿En qué creemos como musulmanes? Segundo, pues... ¿Cómo se titula? Una recomendación. Por ejemplo, la creencia en Allah. La creencia en Allah. Está explicado, como ha dicho el hermano Mohammed Said, hay unos episodios de Aqida, que está este libro mismo, lo ha hecho el hermano Isa García. Lo puede incluso con vídeo y con voz y todo esto. Este libro está bastante, lo puede incluso descargar de internet, de Omar al-Ashqar, rahimahullah. Después de este libro tan importante que aborda los pilares de la creencia islámica, pues otro libro tan importante es El Jardín de los Justos, Riyadus Salihin. Es un clásico, la verdad, pues que enseña al musulmán cómo debe comportarse, no solamente ideas abstractas de Islam en su cabeza, pero al contrario, conducta y comportamiento, que es el Islam en sí mismo. Es del Imam Nawawi, traducido por el Zakaria. Y otro libro también aconsejable es un libro pues, sobre la vida y la biografía de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él. Y uno de los mejores es el Néctar Sellado, Rahiq al-Makhtum. El Néctar Sellado de Safiur Rahman Mubarak Furi. Alhamdulillah está al alcance, gratis, descargarlo. Con estos tres ya muy simplificado también. Exactamente. Hay más, pero con estos tres ya más o menos... Para empezar, ¿no? Y que vea los programas de Córdoba. Inshallah, y que nos siga, inshallah, en Córdoba Internacional. Tenemos al teléfono al hermano Mustafa desde Madrid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu rahmatullah. Adelante, Aji. Mi pregunta está relacionada con el tema o la creencia o la escuela del Ash'ariyya. No. Que hay unos que no lo consideran que parte de la Sunna o Jama'a. Últimamente ha hecho un debate, un conflicto tampoco que no es justo. Entonces, bueno, me gustaría hacer una aclaración sobre este tema. Muy bien. Usted pregunta si es dentro de Sunna o Jama'a o no, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hermano Mohammed Said, no sé si tenemos una pregunta pendiente, pero empezamos por esta y veo si tenemos alguna pendiente. Desde luego que la escuela Ash'ari, ¿no? En la interpretación del dogma o de la aqida en cuestiones fundamentales, ¿no? Se considera perfectamente una escuela dentro de la escuela de Al-Sunnah o Al-Jama'a, sin entrar, digamos, en los detalles. Es una temática un poco compleja que un espacio como este no sería lo oportuno, lo más conveniente, ni tendríamos suficiente tiempo para detallar, digamos, los madhahib, las diferentes escuelas y cómo surge, digamos, estas tendencias y cuáles... ¿Y a qué contestan? Y a qué contestan, etcétera, y en qué contexto histórico surge todo esto y cuáles son los sabios que han optado por ese tipo de escuela, pero si lo que le preocupa, si pertenecen a Al-Sunnah wal Jama'a, por supuesto que son de Al-Sunnah wal Jama'a y ahí lo dejamos. Barakallahu fik. Vamos a pasar algunos mensajes que nos llegan desde Facebook y Twitter. Tenemos un mensaje en Twitter que nos pregunta una hermana que se llama Samara. ¿Los padres pueden obligar a sus hijas a llevar el velo, el hijab? Eso es, ya sabéis que Twitter no deja espacio para muchos caracteres, entonces esa es la pregunta. Pues yo pregunto al padre, ¿y cuál es el fruto y cuál es el resultado? Obligando a alguien sobre una práctica o una creencia. Sí. Ninguna práctica, y mucho menos una creencia, se puede llevar a cabo por una coacción o por una obligación. Esto solamente por mera inteligencia o cálculo práctico. Aparte, pues todos sabemos por excelencia la famosa aliyah, que para mí es el título del Islam en sí mismo, la aliyah 256 del segundo capítulo. La ikraha fi din. No hay coacción en temas de fe, en temas de creencia. En todo din no hay coacción. Y si el hijab es parte del din, pues yo creo que lo aplicamos lo mismo, no hay coacción. Nosotros desde aquí y siempre hemos abogado por no coaccionamos para ponerlo y tampoco coaccionamos para aquellos que los quieren quitar, por decretos o por leyes o por países. Porque la coacción se da a veces Hay países al lado contrario. que ha hecho toda una ley que ha prohibido el hijab en la escuela pública.
contrario de todo un derecho de educación, que es universal. Y otros que pues coaccionan, obligan a sus hijas, a sus mujeres. Los dos son antiislámicos. Además, el resultado de coaccionar o obligar a la hija a llevar el hijab puede ser contraproducente, ¿no? Porque esa niña a lo mejor se quita el hijab siempre que no esté a su alrededor el padre, ¿no? Entonces lo mejor es el diálogo y convencer a esa hija de que es lo correcto. Tengo una pregunta aquí del hermano Yusuf desde Chile, que nos dice, bueno, la pregunta es un poco larga, voy a intentar resumirla. Dice, hay un culto hinduista que comen comida vegetariana y su comida sería haram ya que ellos se la ofrecen a ídolos antes de consumirla. Por favor, aclárenme este tema, ya que como es comida vegetariana parece inofensiva, pero quizá es prohibida. Es comida totalmente vegetariana que ellos al parecer ofrecen quizá a ídolos, etc. Pero está hablando de... Sí. Está preguntando por el juicio de esa comida para ellos o para sí. ¿Se lo ofrecen a él? No, a él, a un musulmán. ¿Se lo ofrecen después de hacer, sí, hacer ese rito, ¿no? Sí. En su presencia? ¿O dan por hecho de que...? Él quizá lo dan por hecho. Pero hay que tener en cuenta que no es una dabieja, es una... Ya, pero vegetariana. Sí, pero en general, ¿no? وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Que no comáis de aquello que no se haya nombrado el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala sobre él, aunque el contexto es sobre lo que es el sacrificio, también cualquier comida que es una ofrenda. Todo lo que se ofrece a una divinidad que no sea Allah subhanahu wa ta'ala, sea sacrificio, sea carne o sea comida, si es un rito, si entra, digamos, en una práctica confesional y es un ritual, aunque tenga relación con la comida, si lo presencia y tiene constancia de ello, no lo debe de comer. Pero si duda y no tiene constancia de ello y ni está presente, al ser cuestiones vegetarianas, tampoco el Islam nos llama a complicarnos la vida y indagar donde nos complica, y igual se queda con hambre por haber dudado. Entonces, es decir, que no se meta donde no le atañe. No le atañe. Bueno, tenemos una llamada, tenemos al hermano Abdul Karim desde Tarragona. Salam alaikum, Abdullah. Salam alaikum, hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, Aji. Vale, gracias. Solo quería saber el hukm shar'i si los días de Ramadán y la mujer de la regla cuando no se devuelven y pasan años. Ok, entonces... Porque se trata de mi esposa, llevamos como 12 años casados, ya es muy creyente, la verdad pero a nivel de práctico le cuesta adherencia al rizo, lo empieza por ejemplo en Ramadán, un poco después luego va aflojando hasta dejarla. El Ramadán lo hace, pero los días a lo mejor devuelve un día o dos y los demás se quedan y se va acumulando cada año y no lleva el velo. Pero desde el principio la verdad hemos quedado en que no la vaya a obligar para nada. Y ahora he ido todos estos años intentando con ella, pero no consigo nada. Muy bien. A ver qué me aconsejan los shuyukh, inshallah, y gracias. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam alaikum. ¿Qué hace en esta situación? ¿Has entendido bien la pregunta, Aji? Bueno, él lleva años casado, su mujer pues no es constante con el salat, no es constante con la oración y además no devuelve todos los días del ayuno de Ramadán, es decir, a lo mejor devuelve un día o dos y el resto no los devuelve, e insiste también que no lleva el velo y que él desde el principio, antes de casarse, pues dejaron claro que él no la iba a obligar a hacer nada en concreto. No obstante, hoy pues quiere que su mujer esté más cercana a Allah subhanahu wa ta'ala, más adherida al Islam, y dice, ¿qué hago en esta situación? En lo que atañe al ayuno, la hermana tiene que saber que está faltando un pilar del Islam, ¿no? El ayuno de Ramadán no es un acto
recomendable, ni es un favor. No es un favor ni es un acto complementario, no es fada'il a'mal, no es de las cuestiones de virtudes secundarias, sino estamos hablando de un pilar. La oración lo mismo, estamos hablando de un pilar que determina nuestra adhesión a esta maravillosa religión. La diferencia entre nosotros, los musulmanes y los no musulmanes, es la oración, y aquella persona que lo abandone deja de serlo. Esa hermana debe de reflexionar sobre su relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Si lo que pretende es buscar la complacencia de Allah y el éxito en esta vida, debe de seguir el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Si está en una lucha con su ego, con su nafs, y cae y recae, y a veces pues le falta esa constancia, que sepa que está inshallah en el camino, que se refugie en Allah, que también busque unas buenas amistades, que tenga el apoyo de su marido para poco a poco perfeccionar ese estado de fe y llegar a cumplir con nuestras obligaciones. En lo que respecta a la deuda del ayuno, debe de saldarla. Es una deuda que estará pendiente y rendirá cuenta ante Allah subhanahu wa ta'ala, y para recuperarla debe de ayunar esos días pendientes, y debe incluso de sacar una fidia como una medida disciplinaria, ya que ha faltado al ayuno de un pilar. La deuda del ayuno queda ahí, la deuda de rezo queda ahí. El marido, constancia, paciencia, diálogo y refugiarse en Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, que tenga paciencia, que sigan la relación. El diálogo es lo mejor, hablar con ella, y también buscar, digamos, esas buenas amistades, acudir y pedir consejo a gente especializada y cualificada, y inshallah con la ayuda de Allah mejorará su situación. Bueno, Sofía, ¿algo que añadir en este tema? No, que la hermana que sea consciente que está faltando con Allah subhanahu wa ta'ala, con el salat, que es el pilar de la religión, con el ayuno, con su marido, y qué valores vamos a transmitir a nuestros hijos si nosotros mismos no cumplimos. Queremos que nuestros hijos sean practicantes, sean musulmanes, en este caso en Cataluña, en Tarragona, y no predicamos por el ejemplo. Muy bien, tenemos una llamada, tenemos a la hermana Fatiha desde Madrid. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam. Adelante, hermana. Quisiera hacer una pregunta. Mi madre es diabética y en Ramadán, cuando está en ayunas, se siente muy bien, pero al ayunar se le sube el azúcar y le provoca un dolor de cabeza enorme. Y mi pregunta es si es obligatorio ayunar o... Sí, muy bien. ¿O no? ¿Alguna otra duda que tiene? No, nada más. Gracias. ¿Qué hace en esta situación? Ella es diabética, se siente bien al ayunar, no obstante se le sube mucho el azúcar y le da... ¿Es crónica? Eso no lo sabemos, entonces... Sí, habría que... Las enfermedades pues, son de dos tipos. Una enfermedad que es curativa, tendrá un tiempo y se va a curar. Y una enfermedad que es crónica. En el primer caso, si la enfermedad es temporal, pues cuando se cure debe recompensar aquellos días. En el segundo caso, si la enfermedad es crónica, tipo diabetes que es crónica y además afecta a su salud, pues tiene todo el permiso, alhamdulillah, de no ayunar, y solamente tiene que dar fidia. En el caso de España, pues se ha calculado más o menos 5 euros por día comido. Muy bien. Nos acaba de mandar el hermano Yusuf desde Chile un mensaje por Facebook que nos dice, se llama prasadam, esa comida vegetariana, y siempre se ofrece a los ídolos, es el culto de los Hare Krishna. Entonces se queda sin ello. Se queda sin ello. Pues nada, hermano Yusuf, desde Chile, desde aquí te saludamos, pero me temo que te quedas sin comida hindú en este caso. Barakallahu fik. Muy bien, nos llegan más preguntas. Tengo aquí algunas de... tenemos al teléfono a la hermana Nuria desde Córdoba. Es que me lo están diciendo por el pinganillo. Salam alaikum, Nuria. Alaikum salam. Alaikum salam. Adelante. Mira, tenía una pregunta y quería saber, había un rezo que habíais dicho una vez, que había que repetir Subhanallah, Alhamdulillah y Allahu Akbar, pero no sé qué número de veces, no me quedó claro. Salat al-Tasbih, ¿no? ¿Sí? Sí, Salat al-Tasbih. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Barakallahu fik. Gracias.
Salat al-Tasabih, ¿qué le decimos? El hermano Mohammed Said ya ha contestado más de una Dos vez. veces, para ser exacto. El resumen para que, Pero alhamdulillah, he optado por la opinión de no No, considerarla como sunna, que no. alhamdulillah, en esto sí que compartimos la misma opinión. Yo hace tiempo hice incluso un estudio de todos los textos. Se basa sobre el hadith del Abu Dawud, según el noble compañero Abdullah ibn Abbas. Este hadith es polémico entre los sabios, pues los que han tomado el hadith como correcto, para ellos Salat Tasabih es correcta y válida. Y otros han tomado el hadith o que es munkar, no existe, o daif. Entonces esta salat no existe. Resumen y consejo a los hermanos y a las hermanas, ¿por qué nos empeñamos en cosas polémicas? Alhamdulillah, tenemos cosas consensuadas entre los sabios. Sobre los rezos voluntarios tenemos un montón, alhamdulillah. El día es 24 horas. Desde el día hasta la noche hay varios rezos nawafil voluntarios. Hemos cumplido con estos, nos vamos solamente a Salat Tasabih, polémica, divergente y haciendo algo que quizás podemos ahorrar energías. Aconsejamos a la hermana en este caso que se olvide, según nuestra opinión, que no consideramos el hadith auténtico y mucho menos la salat válida y que pues opté por lo muttafaqun alayh, por lo consensuado, desde los rawatib, 12 rakat por el día, desde toda la noche, qiyamul layl, tahajjud. Esto yo creo que es más que suficiente. Vale, oportunidades para hacer el bien hay infinitas. Infinitas. Entonces hay que optar por cosas consensuado. Consensuadas que el Profeta sallallahu alaihi wasallam estamos seguros de que lo hacía al 100%. Tenemos a Mariam desde Ceuta. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum, Mariam. Salam alaikum. Adelante, hermano. Mi pregunta es, mira, ya que he visto que estás hablando sobre lo del ayuno, yo más o menos tengo un mes que devolver de otros años que no pude devolver porque o estuve mala o que pasó el tiempo. De este año me quedan 4 días, estoy embarazada. Estoy intentando devolver como puedo. Y quería saber los otros, si yo pudiera solamente nifdi por ellos o tendría que ayunar y nifdi por ellos también. Muy bien. ¿Cuál es el motivo de haber dejado ese mes entero? ¿Enfermedad? Pues el motivo porque ha coincidido que yo he estado embarazada y como eran 15 días, porque me cogía que si me venía mala por una cosa, que si por otra eran 15 días de un ramadán y luego 15 días de otro. Más o menos, que yo recuerde. Y quería también deciros que si mañana inshallah rezo del Jumu'ah, pudiera hacer una súplica por mí, que todo me saliera bien en este embarazo, porque tuve un otro anterior muy malo. Y que os acordé que haga una súplica por mí, inshallah. Que estoy muy nerviosa y estoy muy asustada. Que Allah subhanahu wa ta'ala te proteja y que todo salga bien, inshallah. Vale, gracias. Salam alaikum wa rahmatullah. Bueno, nada, preguntas clarísimas. ¿Qué le decimos? ¿Qué alternativas tiene? El hermano Tawfiq anteriormente ha mencionado, digamos, las diferentes opiniones, aunque se considera que la opinión de Ibn Abbas, radiyallahu anhu, ¿verdad?, que no goza, digamos, de reconocimiento del Jumhur, pero en los casos de este tipo, que es una carga, ¿no?, tremenda el ayuno, si consideramos el faltar al ayuno por el embarazo o por la lactancia como el caso de los enfermos, deben de recuperar esos días, pero al faltar también al tiempo de recuperarlo, hay algunos de nuestros sabios que contemplan también una medida disciplinaria por haber faltado ese ayuno, y así se benefician las personas necesitadas de que aporten incluso una fidia. Insistir en que no todas las embarazadas ni todas las mujeres que están amamantando a los lactantes pueden faltar al ayuno, salvo si eso representa un riesgo serio, y siempre es recomendable consultar a un médico musulmán porque sabe, digamos, el trasfondo del ayuno, porque a cualquier... Aquí entra también el caso de diabetes que acabamos de tener. El caso de diabetes lo ha detallado muy bien, porque es una enfermedad crónica. No es que puede faltar al ayuno, es que debe de faltar al ayuno. Su salud está por encima del ayuno, y tiene otras alternativas. En caso de faltar al ayuno por una cuestión esporádica, por una cuestión provisional, que es una enfermedad
transitoria o es un embarazo o una lactancia, se deben recuperar esos días, pero también hay esa alternativa. Mi opinión, que es la opinión también de otros, de nuestros sabios, no es que sea uno de ellos, y respetando también la alternativa que mencionó el hermano Taufik, es que recupere esos días el ayuno y al faltar a los días también que pague una fidia, inshallah, como una indemnización. Inshallah. Y por supuesto, inshallah, que la tenemos presentes en nuestros dua y que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga su familia y que todo salga bien en este embarazo, inshallah. Tenemos al hermano Mohammed desde Ceuta al teléfono. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, hermano Mohammed desde Ceuta. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaikum salam, adelante. Quería preguntar sobre la oración del hombre en la mezquita. Ajá. Hay varios hadices que dice que tiene el fadl sobre rezar en casa. Entonces yo quería saber si dice que tiene el fadl, sí, ¿por qué se dice que es obligatorio rezar en la mezquita? Muy bien. Para saber, por ejemplo, si un hombre reza solo en casa y no reza en la mezquita, ¿tiene ism, tiene falta o simplemente solo tiene una hasana por rezar en casa? Sí, usted dice que rezar en la mezquita, según el hadith, tiene un fadl, unas darajats por encima de rezar en casa, ¿no? Y por lo tanto, si solo se trata de una diferencia de fadl, ¿por qué se nos dice, ¿no?, que es obligatorio? Para mujeres. No, es el caso de hombres. Sí, es un caso para hombres, ¿no? No estamos hablando de mujeres en este caso. Sí, porque la mujer tiene el fadl en casa, no está obligada a ir a la mezquita. Exacto. Muy bien, y pregunta si una persona, un hombre que reza en casa, tiene ism por hacerlo y no hacerlo en la mezquita, ¿no? Exacto. Barakallahu fik. Salam alaikum. ¿Qué le decimos en este caso? ¿Es obligatorio rezar en la mezquita? Si uno reza en casa, ¿recibe el ism? Entendido el hermano que pregunta por el veredicto sobre Salat al-Jama'a para los hombres. Aconsejo siempre a los hermanos, no vamos a entender el Islam como un código penal, un código civil, artículos. Amamos a Allah subhanahu wa ta'ala, debemos practicar el Islam y a ver si saboreamos la dulzura de la oración. Si explicamos el Islam, esto, lo otro, si lo haces, castigo, si no lo haces, premio. Si lo haces así, recibes tanto. Permitido, yo creo que vamos a terminar al final teniendo el Islam como una teoría o como algo abstracto. Amamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Este amor se manifiesta en lo más, digamos, noble que es la oración. Estás presente con Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te habla y tú hablas a Allah subhanahu wa ta'ala recitando el Corán. Y ahí, viniendo más o menos a la jurisprudencia para ayudarnos como un medio, no como un fin. Entonces, el tema del veredicto sobre Salat al-Jama'a, la Salat en grupo o en congregación, los sabios han tenido ciertos debates. Desde obligatoria, y si no lo hace, llega a ser como hipócrita, salvo por, no sé, razones extremas, enfermo y no puede caminar. Otros lo han tomado como, pues, obligatoria sobre el conjunto, no sobre el individuo. Y otros lo han tomado también como el fadl, lo que me parece la pregunta de por el hermano. Rezar en casa tiene una hasana y rezar en mezquita 27 o 25 según el famoso hadith. Pero aconsejamos de hacer otra lectura. Hermano, en este caso, puedes y tienes alhamdulillah todo el tiempo. Si tú, yo, nosotros no vamos a la mezquita, ¿para qué vamos a construir mezquitas? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Por qué exigimos al Estado español de dejarnos abrir mezquitas y otros ayuntamientos no nos dejan abrir mezquitas? Yo creo que la lectura es esta. Debemos ir a las mezquitas siempre que no podemos. Alhamdulillah, y tenemos los medios, tenemos tiempo, tenemos que ir. Pues ganamos mucha espiritualidad, muchas hasanat, conocemos a los hermanos, nos preguntamos cómo estás trabajando, no estás trabajando. Ese espíritu colectivo, ¿no? Exacto. Esta es la lectura sociológica que debemos hacer a un culto. Esto es lo que aconsejamos, hermano. Está en Ceuta, o está en Madrid, o está donde esté. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono otra llamada del hermano Javier desde Valencia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Adelante. Pues resulta que yo saber, porque yo me estoy convertido al Islam y quisiera saber si es obligatorio la circuncisión. Ah, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues sí, quería saber porque he oído por ahí que comprar en el mercado, la carne del mercado, no es, a ver si se puede o no se puede comer. Muy bien. Barakallahu fik. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Una tercera pregunta en este caso? No. Barakallahu fik.
Bueno, hermano, que Allah subhanahu wa ta'ala le fortalezca, inshallah, en el día. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, tiene dos preguntas, si es obligatorio la segunda se la dejo a Leonardo. No, porque tú ya la has contestado 1000 veces. Sí, la primera que es... no es una obligación, sí. Es muy recomendable. Sí. Es una sunna de Sunan al-Fitra, es una conducta digamos, de higiene saludable. Lo hicieron, es una sunna de todos los profetas. Y el veredicto, resumiendo el debate entre nuestros sabios, es una sunna y no es wajib, ni es obligación. Si lo puede hacer bien, si tiene alguna complicación de salud o ya considera que es un poco tarde para hacerlo, no entra, digamos, en los actos rituales que hay que llevar a cabo a la hora de convertirse al Islam. Se tienen que interesar los hermanos primero por establecer bien los fundamentos de la fe, estar convencidos de que quieren adherirse al Islam, de que mejoren su conocimiento en los pilares del Islam, y luego ya el aspecto de la circuncisión o el cambio de nombre, ya eso es una cuestión muy, muy secundaria. Sí, tú has contestado a la pregunta de la comida, si es halal o no, 1000 veces. Te pido que la contestes 1001 veces, por favor. Halal sí es halal, pero teniendo la alternativa de las carnicerías islámicas, constatando efectivamente que siguen, digamos, los procedimientos de la certificación halal, y también con esa lectura que le dio el hermano Tawfiq el otro día, que es la ayuda de la economía halal y la economía de nuestra comunidad musulmana, sí es preferible al tener esa alternativa. Pero si no tiene otra alternativa, o le apetece o le gusta, que desde mi punto de vista, digamos, transmitido de nuestros sabios actualmente y antiguamente, es una opinión totalmente válida y entra los dos. Pero si el hermano tiene la alternativa y se siente más cómodo comprando una carnicería islámica, que lo haga. Cada persona que valore su situación, que no nos tomen como ejemplo, que lo que hagamos nosotros con nuestras vidas nos atañe a nosotros. Bueno, hay que decir que ambas comidas son halal, no obstante se puede hablar de si el ritual es islámico o no islámico. Esta cuestión ha salido bastantes veces ya en consultas islámicas, por lo tanto el hermano Javier se puede remitir a los programas anteriores y ver el tema en más detalles, inshallah. Tengo dos preguntas, tengo muchísimas en realidad, pero dos preguntas que os quiero plantear porque nos queda muy poco tiempo, y es una pregunta que nos llega desde una hermana por Facebook. Nos dice si es, bueno, tengo una amiga y tiene anemia y el médico le ha dicho si no mejora que tendrá que ponerle sangre. ¿Es halal o es haram ponerle sangre? Y si es halal, que esa sangre sea de una persona no musulmana. ¿Y dónde está el problema? Es que debe salvar esta vida. Islámicamente debe. Ya sabemos que la lógica dice eso, pero hay que responder a esta pregunta. Yo recomiendo a la hermana pues, que recita el Corán, la alía 32, capítulo 5. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Quien salva una vida humana es como se ha salvado a la humanidad entera, que se salve. Entonces es incluso un acto de caridad, un acto de bien. Salvar la vida, por supuesto. A veces es y debemos también de ser donantes de sangre. Por supuesto. Y animamos a los hermanos que acudan a los centros de transfusión sanguínea, que acudan a los centros de salud, a los hospitales, para que donen sangre en señal de hermandad y en señal de convivencia, sea para un musulmán o no musulmán. Lo más importante en la valoración del Islam es la vida humana. Muy bien, pues nos quedan muchas preguntas, inshallah. Las vamos a responder la semana que viene, y desde aquí os doy las buenas noticias, inshallah, que Consultas Islámicas a partir de la semana que viene lo tienen en vuestras casas por doble partida, es decir, vamos a estar con ustedes los lunes y los jueves. En vez de solo los jueves, vamos a estar presentes también los lunes desde las 5:30 hasta las 6:30. Así que el lunes tenemos una cita con vosotras. Antes de irnos, les doy las gracias a ambos hermanos. Mohamed Said Elides, muchísimas gracias por las aclaraciones. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Y al hermano Tawfiq, muchísimas gracias. Barakallahu fik, por las explicaciones. Y a vosotros os marco esa cita el lunes a las 5:30. Barakallahu fikum, por vuestras llamadas, vuestros mensajes y vuestro tiempo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فدعاؤكم في الغيب خير